En este vídeo voy a enseñaros cómo montar un motor a gasolina en una bicicleta. Es más fácil si tiene el típico cuadro triangular y unos frenos de V-brake, pero se podría hacer en casi cualquier tipo de bici. Todo lo que vamos a necesitar para el montaje se puede comprar en forma de kit. Viene el motor con sus soportes, el cableado, la cadena, el depósito, todo. No falta nada. Y hay una cosa que viene bastante escondida en la caja, que es el plato que tendremos que poner en la rueda, porque así no perderemos las marchas y podremos seguir utilizando la bici solo pedaleando. Aunque el montaje en sí no es difícil, tiene algunas partes más complicadas de hacer que otras. Al menos la más molesta para mí es la de colocar ese plato en la rueda, y voy a empezar por allí. Supongo que todo el mundo sabe sacar la rueda de la bici, es soltar el freno y quitar o dos tuercas o incluso un cierre rápido, que ya es más fácil. Con la rueda suelta ya solo hay que tirar hacia arriba, si acaso moviendo un poco el cambio trasero, y sale la rueda sola. Ahora dejamos la bici a un lado y nos ponemos con esta rueda. Le damos la vuelta por la parte donde no están las marchas y ahí es donde hay que poner el plato. Tenemos que coger, aparte del plato obviamente, la bolsa que viene llena de tornillos. Ahí vienen como dos circulitos de goma llenos de agujeros, los tenemos que sacar, y también unas piezas como de metal de la misma forma, vienen como divididas pero forman un círculo. Yo he dejado ordenados los tornillos que voy a necesitar con su tuerca y su arandela para ya solo ir metiendo uno y otro seguidos. Ahora uno de los círculos de goma, solo uno, tenemos que cortarlo. Para ello se corta por donde no hay agujero, por la mitad. Está bastante duro porque no es simple goma, es más o menos como la correa de distribución del coche, o eso me ha parecido a mí. Así que utilizad unas tijeras grandes para hacer un corte limpio. Ahora la goma que no hemos cortado hay que ponerla en la zona profunda del plato, por decirlo así, la que está como metida hacia adentro. Tienen que coincidir los agujeros de ambas para que podamos meter los tornillos y luego anclar el plato a la rueda. En resumen, va a hacer como de junta simplemente. Cuando ya lo tengamos en su sitio, tenemos que ver un poco que se queden los radios libres por donde vamos a meter los tornillos, y luego la otra junta que está cortada la metemos por debajo, ya que si no, no habría manera. Bueno, sí habría manera desmontando toda la rueda de la bici, pero es más fácil cortar la junta y ya está. Ahora hay que poner todos los tornillos atravesando las tres piezas, el plato y las dos gomas. Bueno, y las arandelas en los tornillos también, que no se os olviden. Yo hago todo esto, lo de meter los tornillos, más cómodamente con el plato así en un lado, pero también podéis hacerlo con él puesto ya en la rueda. Cuando hemos puesto todos los tornillos, comprobamos que está todo bien y la ponemos en su sitio. Cuesta un poco hacer que coincidan los espacios de los radios con los tornillos, pero vamos, que al final coincide así, moviéndolo un poquito. No os esperéis que quede perfectísimo, o sea, tiene que estar centrado, pero los tornillos van a estar como un poco de lado algunos y no pasa nada, es así. Solo intentad que queden lo más rectos posibles y en una posición natural, es decir, que no estén haciendo ni palanca con los radios ni nada similar. Así es como tiene que quedar. Como veis, luego los tornillos se quedan bastante más rectos cuando le ponemos la segunda junta. Y cuando lo tenemos así ya podemos anclarlo todo poniendo las arandelas esas triples con forma de semicírculo en los tornillos, y luego una arandela y una tuerca en cada uno. Como veis, hacer esto no es nada difícil, aunque sea la parte como más complicada del montaje, pero es más bien porque a mí lo de ajustar es lo que menos me gusta. Una vez hemos puesto las tres arandelas en su sitio con los tornillos, no hay que apretarlas del todo hasta que esté bien centrado. Para apretarlas hay que utilizar dos llaves, una por cada lado, una que sujete y la otra que apriete, porque si apretamos solo de un lado, como que da vueltas sobre sí misma. Esto se hace mucho más rápido si tenemos una carraca o un taladro, ya ni te cuento, pero bueno, hay que ir apretando uno de cada lado como cuando se pone una llanta. Que en resumen es apretar un tornillo un poco, luego el de la otra punta otro poco, y así ir como en estrella apretando todos para que se meta todo de una misma vez, no que se meta primero un lado y se quede como inclinado. Hay que hacer que las arandelas de atrás, los semicírculos esos, no queden uno encima de otro. Y si vemos que cuando lo estamos apretando se ha movido un poco el disco, le damos unos golpecitos para dejarlo centrado y listo. Así es como tiene que quedar finalmente, con todas las tuercas apretadas, y aunque parece un sistema cutre, funciona bien. Luego ponemos la rueda y miramos que el disco vaya recto cuando gira. Si va ondulando tenemos que volver a ajustarlo. Es probable que al poner este plato se desajusten un poco los frenos, o más bien la rueda, porque se queda como los radios un poco más apretados y se pueden ajustar los frenos para que vaya bien. Y ya estamos en el paso de poner el motor, así que hay que quitar cualquier portabidones para dejar espacio. Para anclarlo al cuadro traen los típicos soportes del tubo recto, pero si el vuestro es más gordo o lo tenéis de otra forma, como cuadrado, pues podéis poner una plaquita que viene para como rodearlo. Si es vuestro caso, habría que quitar estos tornillos que veis con unos alicates, se desenroscan como si fuese un tornillo pero sin cabeza. Aunque a mí no me haría falta porque mi cuadro es normal, voy a enseñaros cómo se hace y luego lo vuelvo a poner como estaba. Se quitan los tornillos esos, como os he dicho, se ancla al motor esa placa de metal con dos tornillos normales, y todo esto viene incluido, los tornillos, la placa, lo digo por si pensabais que tendríais que buscarlos o algo. Y finalmente, para anclarlo al cuadro se utilizaría esta U de metal que lo podría atravesar por ser suficientemente ancha.
Y bueno, ya con los tornillos necesarios puestos, en mi caso los que vienen de serie, buscamos un sitio al motor donde quede apoyado en las dos barras. Cuando esté puesto en un buen sitio se notará como sólido, como que no se mueve mucho. Lo suyo es que no quede encima de las tuercas del portabidones ni en nada similar. Y si le tenéis algo de cariño a vuestra bici y no queréis que se estropee la pintura o que se quede marcada, lo suyo es poner un poco de cinta aislante o mejor aún un trozo de goma. Yo utilizo la de una cámara de una bicicleta, que esa sí que queda muy bien y además te quita las vibraciones que puede producir el motor. Hace como de junta también. O incluso un poquito de silent block. Bueno, ya sería mucho decir. Al final, después de poner el motor con los tornillos de serie, me di cuenta de que no atravesaban todo el cuadro y por tanto no podía llegar a enroscar la chapa esa que hace como presión. Así que tuve que poner unos tornillos un poquito más largos y ya está. El otro soporte del motor, el que va en el tubo del sillín, se pone exactamente igual. Primero la chapa que hace de sujeción, luego el par de arandelas y se aprietan las tuercas. Al igual que en todas estas cosas de apretar, primero se hace un lado un poco, luego el otro y así hasta que se va metiendo recto, porque si no se queda como inclinado. Y esto ya va tomando forma, tenemos el motor puesto en la bici, que es lo principal, ahora solo falta pues un montón de cosas, la verdad. Eso sí, ya es bastante fácil todo. Ahora, por ejemplo, quitamos los puños, que se hace con un poquito de aceite, jabón, alcohol, lo que tengáis, o podéis rajarlos si están hechos una mierda, como los míos. Pero bueno, yo prefiero guardarlos por si me sirven para algo, Diógenes ahí a tope. Limpiamos bien el manillar si hemos utilizado aceite, que si no luego el puño se mueve para todos los lados y es una molestia. Ahora tenemos que coger el cable del acelerador, que es el que tiene esa tuerca al final. Cogemos y quitamos los dos tornillos que están en esa cosa con un botón, que es un cortacorrientes me parece, yo es que nunca lo he utilizado, pero es la pieza que hace que el acelerador se mueva y donde vamos a poner el cable, así que hay que ponerlo. Solo hay que pasarlo por el agujero, darle unas vueltas para dejarlo enroscado y luego con la tuerca apretar para que ya sí que no se salga. Ahora el cablecito ese lo sacamos y lo tenemos que meter como en un agujerito que hay en el puño y luego ese cablecito lo tenemos que mover hacia una guía que trae el puño. Esa que veis ahí, por ahí se mete el cable y eso es lo que hace de acelerador. Básicamente es tirar de un cable que abre más el gas en el motor o menos. Ahora se cierra todo con la otra pieza de plástico que trae el acelerador y se ponen los dos tornillos con las tuercas que encajan en la otra parte del plástico. Ya con el acelerador montado, cogemos el cablecito al otro extremo y lo tenemos que llevar al carburador, que es esto. Trae como una especie de tapón en un lateral con un muelle y un agujero por el medio, por ahí pasaremos el cable. Y dentro, que no se os caigan, hay unas cuantas piezas que será a lo que hay que engancharlo. En total son como 5 piezas, la tapa, una aguja, el cilindro ese, media arandela y un muelle. Vale, primero pasamos el cable por el tapón ese que habéis visto y ahora el resto requiere un poco más de precisión. En el cilindro este que veis hay que meter la aguja y se mete por el lado que es como más profundo. Encima de esta se pone la arandela y ahora hay que alinearlo. Las dos piezas, la aguja y la arandela, tienen como una hendidura que coincide con la del cilindro, con la parte esa que está como cortada. Probablemente ahora si lo dejéis en la mesa se te mueva todo y tengas que volverlo a alinear. Que no pasa nada porque es muy fácil, lo único que tendréis que hacerlo con una mano porque con la otra tenéis que coger el muelle, agarrarlo junto al tapón y el extremo del cable que sobresale tiene que encajar en la parte esa del cilindro por detrás. Tiene como un agujerito que coincide con el tope ese. Metemos el cable junto con el muelle y así es como tiene que quedar. Igual no sale la primera porque lo de sujetar el muelle es un poco molesto, pero bueno, probáis que funciona, si se mueve al acelerar es que está bien y ahora hay que meterlo en el carburador. Como veis tiene un agujerito que coincide con la aguja, se mete y tiene que quedar el cilindro visto por el otro agujero. Se cierra el tapón y cuando aceleremos ya veremos que se queda totalmente cerrado o abierto según aceleremos. Eso es lo que hace que pase el aire y la gasolina en mayor o menor medida. Básicamente así es como funciona el motor y cómo va a ir más rápido o más lento. Para poner el acelerador en el manillar hay que aflojar un poquito los tornillos, lo metemos y los volvemos a apretar. Ya con eso se queda fijo y no se va moviendo cuando aceleremos. Si veis que sobra un montón de cable, que sería lo normal, le dais un par de vueltas así por el manillar o por el cuadro y ya está. Poner el carburador es igual de fácil, se encaja en el tubo que hay en el motor y se aprieta el único tornillo que tiene. Estoy utilizando unos alicates para apretar la tuerca mientras atornillo porque si no gira sobre sí misma. Así se queda bien apretado y no se mueve luego. El siguiente paso es poner la maneta del embrague. Yo lo que hago es mover la del freno delantero junto con la del trasero a ese lado y ahí donde el hueco que queda pongo el embrague para que sea como una moto. Para hacer esto hay que mover el selector del cambio de marchas, el timbre si lo tenéis, un poquito solo para dejar espacio y todas estas piezas van con un tornillo de Allen salvo el acelerador que va con dos tornillos normales como ya sabéis.
Y yo os estoy diciendo esta manera de hacerlo porque para mí es la más cómoda y la más fácil también, sin tener que comprar piezas extras, simplemente poniendo el freno de delante de encima y el freno trasero detrás, así luego cada uno lo manejamos con un dedo. Cuando esté todo a nuestro gusto, que veamos que podemos frenar, que podemos cambiar de marchas, todo cómodamente, ponemos de nuevo el acelerador y el cable del embrague, si queda colgando, como es el caso, que no le da unas cuantas vueltas al manillar, le ponemos un par de bridas y se queda pues por el cuadro para que no moleste. El otro extremo del cable del embrague tiene que ir hacia el motor. Para ello metemos primero un muelle, el grande que viene en donde el cable. Lo pasamos por detrás del motor y tiene como una tuerca que está hueca. Por ahí hay que pasar el cable. Este muelle es simplemente para que cuando el cable roce con el motor y se caliente no se funda, hace como de protector térmico. Y el otro muelle más finito se mete en el cable antes de meterlo por el agujero de la palanca del embrague, que hay que apretar tirando del cable y luego apretar el tornillo. Finalmente queda así, primero el muelle grande, luego pasa por la tuerca hueca, muelle pequeño y el tornillo apretado. Cuando pulsamos el embrague tiene que mover la palanquita y así actuar el embrague. Lo siguiente es el depósito, y antes de ponerlo es más cómodo así, ponemos la llave de paso de la gasolina. Se pone primero una junta de goma para que no se vaya goteando y luego le damos unas cuantas vueltas hasta que encaja. Las últimas se dan con una llave para que se quede bien apretado. Y esto, aunque se vea raro o cutre, es la mejor solución que he visto para que los cables no vayan rozando con el depósito y el cuadro, que si no, al apretarlo, no corren bien, no funcionan bien los cambios. Sin embargo, poniendo estas ventosas, hacen como de tope para que no se queden los cables súper apretados. Y esta es la solución que a mí se me ha ocurrido, pero cada uno que lo haga como vea. Para fijar el depósito va con una chapa en cada lado y luego dos tuercas que lo sujetan. Esto tampoco hace falta apretarlo una barbaridad porque ni va a vibrar ni nada, simplemente que se quede fijo, pero intentad que no se pillen los cables, porque si no luego cuando pedaleéis no vais a tener los cambios como he dicho o el freno de atrás, lo cual es molesto. Así que cuando hayamos fijado el depósito, miramos que todo funcione, que se muevan los cables y ya luego pasamos el tubo del depósito al motor con un filtro en medio. Queda mejor y es más seguro dejar estos tubos lo más cortos posibles, por eso los estoy cortando, así luego no se enganchan con las piernas ni nada similar. Entran a presión poquito a poco, los metemos hasta el final para que no se escape luego ni gotee la gasolina. Tiene que quedar así, con el filtro en medio de los dos tubos que conducen del depósito al motor. Lo que viene ahora es la bujía y el controlador, por decirlo así. La bujía simplemente es ponerla en el agujero, darle un par de vueltas, primero con la mano, suavemente tiene que entrar, y luego se aprieta con una herramienta que te viene incluida. Es como una llave de tubo con un agujero en medio y por ese agujero se mete un destornillador o cualquier palo de metal y lo giramos para hacer fuerza y apretarla. Luego el controlador que trae son un par de tornillos que se pone con una chapa, igual que el depósito y todas las otras piezas, pero más fácil porque es muy pequeñita. Y el cable se pone encajado en la bujía, apretas, hace clic y eso significa que está bien puesto. Los otros dos cables que trae, el azul y el negro que estáis viendo, van a los mismos azul y negro del motor. Lo voy a enseñar en detalle, aunque no es nada complicado, pero también tiene otro conector libre que ese es para el acelerador. ¿Os acordáis de ese botón naranja? Pues es para apagar el motor, como os he dicho, se pone igual que estos. El cable negro con los cables negros que son los negativos. Y el cable rojo con el rojo o azul con el azul, los de colores juntos. Los tornillos estos que sobresalen es donde va el escape y podéis ponerlo simplemente coincidiendo los tornillos, ponerle un par de tuercas con sus arandelas y ya está. Pero os recomiendo algo más difícil que os va a dar mejor resultado a largo plazo. Iros a una tienda y compraos unos tornillos de acero inoxidable, porque los otros son muy blandos y a mí, por ejemplo, en la otra bici que monté se me partieron. Para quitarlos se hace con un alicate aflojándolos igual que los de los soportes. Para aflojarlos se hace como cualquier tornillo, normalmente, en el sentido contrario a las agujas del reloj. No perdáis la junta esa que veis colgando porque es importante para que quede bien sellado el escape. Y los tornillos que yo he puesto son de llave Allen porque así cuesta bastante más que las cabezas se pasen o que fallemos con el destornillador plano y se ponen bastante mejor en esta posición. No sé si os habéis fijado en el ticket de compra, yo he ido a un sitio bastante caro, pero bueno, porque estaba más cerca, cuestan unos 50 céntimos como mucho. Un problema que tuve es que tocaba con el pedal, entonces así no se puede pedalear. Mi solución, le das de golpes con un martillo, seguro que hay soluciones mejores, pero bueno, esta es muy rápida, le das de golpes hasta abollarlo y ya pasa bien el pedal, o sea, simple. Si ves que todavía no está arreglado, pues le das más golpes, no sé, o lo que se te ocurra. Doblar el tubo es que lo veía bastante difícil, así que lo hice así, que mira qué bien va.
Eso sí, dad los golpes con el escape desmontado, porque si lo dejáis ahí y le dais de leches, seguro que os cargáis las roscas del motor y ya no podéis poner ningún escape. Eso o pegarlo, soldarlo, que es más lío, así que mejor tener un poco de cuidado. Y prácticamente ya solo queda poner la cadena, que va del motor a la rueda. Es bastante más grande y resistente que la de una bici porque tiene que soportar más esfuerzos, más potencia obviamente, y viene con un cierre rápido que se quita con unos alicates fácilmente, luego se separa la plaquita y así se queda la cadena abierta. Ahora tenemos que ponerla en la bici por primera vez, porque hay que ponerla 2 veces. La primera es simplemente para medir. Se quitan estos 3 tornillos, que son donde va la palanca del embrague. Sacamos la tapa, la dejamos en algún sitio apoyada, por ejemplo en la rueda, y ahí tenemos el engranaje del motor, que eso es lo que va a hacer girar la cadena. Enganchamos la cadena como si la estuviésemos intentando meter por ahí, pero como no se puede, porque no hay espacio o sería muy difícil, cogemos la misma herramienta que hemos utilizado para la bujía. Como cuesta que entre un poco, le damos unos martillazos, ya sabéis, y es que esta llave tiene que quedar bien metida para poder moverlo, ya que está bastante duro. Estamos moviendo todo el motor. Fijaos que no se atasque la cadena al final de la vuelta, porque si estáis apretando un montón y veis que no se mueve es porque se ha quedado enganchada. Cuando está libre seguimos dando la vuelta hasta que ya ha pasado la cadena por completo, quitamos la llave porque no nos va a hacer falta por ahora, pasamos la cadena bien estirada por el plato que hemos puesto en la rueda. Si notáis que la cadena se queda como colgando, movéis la bici hacia atrás y se tensa. Hay que pasar ahora la cadena por debajo, es decir, por dentro de esa barra inferior, y como os he dicho, esta primera vez es para medir porque si ponemos la cadena así se va a quedar colgando muchísimo, o sea, no podemos llevarla así. Tenemos que cortarla porque sobra mucha cadena. Para esto primero hay que tensarla y ver dónde tendríamos que cortar. Como vamos a poner el eslabón rápido, hay que medir un eslabón menos. He marcado con cinta aislante lo que tengo que cortar para no fallar. Esto se puede hacer de varias maneras, cortándola directamente, limando los remaches, con un punzón. Bueno, la manera más fácil que veo yo, y ya que lo tengo, es utilizar un mini taladro con lima. Para esto sacamos ahora la cadena, ya que así se trabaja mejor que con ella en el suelo, y vamos limando el remache hasta que desaparece, hasta que se queda totalmente liso. Y por el otro lado se hace exactamente lo mismo. Cuando ya no hay remaches, entonces no hay nada que la sujete. Por cierto, este trabajo se puede hacer pues sujetándola en un banco con unos guantes, unas gafas de protección y todas esas cosas, para hacerlo seguro. Cuando ya no hay remaches, se hace palanca y ya prácticamente va saliendo sola. Bueno, sola, con un poquito de esfuerzo. Se puede doblar esa plaquita con una tenaza, porque tampoco es que sean muy duras, al menos para doblarlas. Cuando la doblemos lo suficiente, tendremos espacio para sacar la cadena y el trozo que sobra, que es el que hemos doblado y destrozado, lo podemos tirar a la basura. Ahora cogemos el cierre rápido, que es un eslabón abierto, y metemos una de las puntas. Ya volvemos a poner la cadena en su sitio y conectamos los 2 extremos de la cadena con este eslabón. Es normal que siga quedando algo floja, lo malo sería que no llegase y que nos hubiésemos pasado cortando. Por eso viene un tensor de cadena para ponerlo en esa barra, pero antes hay que cerrar el eslabón. Se pone la plaquita, el pasador apretando desde el lado y se mete desde donde va a ir la cadena. Es decir, el lado cerrado del pasador hacia la dirección que va a ir la cadena. Antes de cerrar la tapa le echamos un poquito de grasa, que nunca viene mal, y bueno, si os da asco explicarla con el dedo le pasáis con un pincel o lo que veáis. Hay que dar grasa a toda la cadena y prácticamente todo lo que se vaya a mover, porque así va mejor. Luego cerramos la tapa, que solo hay que apretar de nuevo esos 3 tornillos, y ahora ponemos el tensor de la cadena, que son también 2 tornillos con sus tuercas, aunque es un poquillo más difícil que eso porque hay que andar ajustando un poquito para que no toque la rueda. Al igual que en las otras tuercas de este tipo, hay que utilizar una llave por detrás y otra para apretar por delante. Y si no queréis que os arañe la pintura de la bici, ponedle un poco de cinta aislante o de goma como en las otras zonas. Tras dejar el tensor bien puesto, queda un espacio mínimo entre la rueda y la cadena, pero es normal, es así como tiene que quedar, y también es una cuestión de perspectiva, porque si lo miramos desde aquí, por ejemplo, hay más espacio, o desde arriba parece que roza, pero no. Tras esto, la bicicleta ya estaría lista para rodar, pero os voy a enseñar un par de cosas importantes que son tanto de mantenimiento como si tenéis algún fallo. Por ejemplo, el embrague. Cuando lo pulsas y mueves la bici, se supone que la rueda tendría que rodar. Si la rueda no gira, es que no embraga lo suficiente. Esto se podría solucionar apretando más la palanca hacia adentro, tirando del cable, apretando el tornillo, y así estaría en una posición como más apretada. Como veis, ya empieza a girar, pero siguen sin hacerlo correctamente.
Como hay un punto que la palanca no se puede apretar más, habría que ir al embrague en sí. Se quitan estos 5 tornillos, se abre la tapa y así accedemos al embrague, que es esto que estáis viendo. Lo que hay justo en el medio, que tiene forma de engranaje, realmente es un tornillo que va a rosca y eso es lo que aprieta más el embrague. Tiene un tornillito ahí en una de las puntas o de las muescas y eso es para evitar que gire. Así que para hacer cualquier ajuste, primero hay que quitar este tornillo que hace de seguro y luego podremos dar vueltas a la tuerca central para ajustar el embrague. Si giramos hacia la izquierda se afloja y hacia la derecha se aprieta, pero ya que estoy, voy a desmontarla entera, aflojando del todo la tuerca y quitando la tapa para que veáis cómo funciona el embrague y cómo se le haría el mantenimiento, que es básicamente quitar estas gomas que estáis viendo, eso de color rosa. Se pueden quitar fácilmente solo con hacer un poquito de palanca con un destornillador, ya salen, luego las coges con la mano y para poner las nuevas lo mismo, presionas, las pones buscando que encajen en la misma posición y ya estaría cambiado el embrague, así de fácil. Lo mejor de todo es que se puede comprar por 2 euros el pack de 15, que son todas las que lleva, y se pueden comprar en las típicas tiendas de internet como Amazon, eBay, AliExpress. Pondré cómo se llama o cómo se busca en la descripción para que sea más fácil encontrarlo. Y para dejar correctamente ajustado el embrague, solo hay que apretar la tuerca esta central hasta el punto en el que sin apretar la maneta se mueve todo el conjunto, es decir, el engranaje helicoidal del exterior y lo del centro, y que cuando pulsamos la maneta solo se mueva lo del centro. Ese circulito, que es la chapa que hemos quitado, eso sería cuando pulsamos la maneta del embrague. Cuando esté así, ya podemos engrasarlo todo, que se puede hacer de nuevo con el dedo o con un pincel. Y aunque podría funcionar sin esta grasa, porque así es como viene de serie, yo lo veo bastante recomendable porque cualquier transmisión de este tipo, si la engrasamos, va a funcionar mejor y va a resistir durante más tiempo, o sea, para tener fiabilidad. Lo mejor es darle un poquito de grasa bien dispersa y sobre todo que no se meta en la zona de donde están los pads esos del embrague, los que se pueden cambiar, porque entonces resbalaría. Ya con todo bien engrasado podemos volver a cerrar la tapa, que viene con una junta, que no se os olvide, es lo que hace que esté bien estanco el motor, y los 5 tornillos, que se pueden poner o bien con destornillador o mejor con una llave de carraca, porque así no nos cargamos las cabezas de los tornillos. De todas maneras, si os cargáis algo no pasa nada porque los repuestos son baratísimos. Una culata, por ejemplo, son 3 euros, el pistón, que es lo más caro, son 7, así que no os preocupéis. Podéis romperlo a gusto y meterle toda la caña que queráis. Ahora unas cosas importantes para cuando vayáis a usarla. Tenéis que abrir la llave del depósito, o sea, para que pase la gasolina, poner el cebador, que es esta palanquita hacia arriba, sobre todo cuando la bici está nueva o hace bastante frío, y luego dar unos cuantos toques, igual son bastantes, hasta que la gasolina llega al motor. Eso es como el bombeo. Ya teniéndola montada y sabiendo cómo funciona, podemos llevarla a un sitio donde podamos usarla y allí llenaríamos el depósito de gasolina y aceite 2 tiempos en una proporción de 1 litro de gasolina y 50 mililitros de aceite. Digo lo de llenar el depósito en el sitio porque al menos en mi país no puedes transportar una moto dentro de un coche con el depósito lleno, hay que vaciarlo. También habría que asegurar la carga con cintas y esas cosas, pero no os voy a aburrir con estos datos, simplemente os diré que os informéis sobre la legislación en vuestro país y así evitaréis que os pongan una multa. Yo espero que os haya gustado el vídeo, he intentado explicarlo lo mejor posible y de hecho esta es la segunda vez que monto una bicimoto como esta porque monté una anteriormente y grabé el proceso del montaje del motor, pero luego perdí los datos, así que he vuelto a hacerlo de nuevo para poder enseñároslo y también para tener una segunda bici y salir con algún amigo. Si os interesa comprarlo, he dejado todos los enlaces en la descripción, tanto del kit como de las piezas del mantenimiento, y también tengo otro vídeo en el que salgo con ella y la pruebo. Seguramente ya lo habréis visto si estáis suscritos porque suelo subir este tipo de vídeos. Si queréis ver más vídeos de este tipo de cosas, a mí me gustan, así que suelo subirlas. Suscribíos a mi canal para no perderoslas y dadle un like a este vídeo para saber si os ha gustado. Espero que sí y que disfrutéis mucho de la bici, ya sea con un motor eléctrico, de gasolina o con el de vuestras piernas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.